no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción. De narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión. Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de nuestro En Directo o a través de nuestras plataformas digitales. Desde ya le invitamos a que le dé like, a que active la campanita y a que comente nuestras publicaciones. Hoy en nuestro En Directo les traemos una denuncia pública que se ha viralizado en las redes sociales y del cual nosotros hemos hecho seguimiento. A continuación, este trabajo en el que demostramos cómo la aerolínea Turkish Airlines está violentando los derechos de sus usuarios en el aeropuerto de Estambul. Hola mis queridos amigos, me estoy conectando en este momento porque pues necesito denunciar una situación a la cual mi familia fue víctima esta semana. Y yo no deseo que nadie más pase por la situación por la que tuvimos que pasar mis hermanos, mi papá y yo esta semana por culpa de una empresa que nos estafó. Y no solamente nos estafó, sino que nos generó una situación de secuestro en un país desconocido a mi papá. Esta semana pasada se reactivaron los vuelos en Venezuela. Junto con la reactivación de vuelos en otras partes, pues Venezuela fue uno de los que se reactivó y ellos reactivaron sus vuelos a destinos limitados. Uno de los destinos a los cuales se reactivaron vuelos fue a Estambul. O sea que si tú querías ir a cualquier otra parte del mundo, tú tenías que abordar un vuelo con escala en Estambul. Pues nosotros ya teníamos un boleto comprado con la aerolínea Turkish Airlines desde el mes de junio. Y mi papá iba a tomar mi papá iba a tomar este vuelo estaba programado para tomar este vuelo el día martes, con destino a Madrid, a la ciudad de Madrid. Lo que vivió mi papá y lo que pasamos nosotros fue terrible. Porque a mi papá le realizaron todos los chequeos en Maiquetía. Cuando mi papá fue y lo revisaron en el counter de Maiquetía, todos sus documentos estaban bien. Luego lo revisaron antes de montarse en el avión y también sus documentos estaban bien. Después de un viaje de 12 horas hasta la ciudad de Estambul, cuando mi papá llega a tomar su conexión a Madrid, pues nadie le permitió a mi papá montarse en el avión a Madrid. Entonces no fue solamente el hecho de que no le dejaran montarse en el avión a Madrid, sino que mi papá solicitó ayuda en español, en su idioma, y no se la dieron. Le dijeron que él no podía abordar el vuelo a Madrid simplemente porque él no tenía visa o no tenía los documentos requeridos. Todos sabemos que Venezuela no necesita visa para entrar a España. Nosotros asumimos que a mi papá no lo estaban dejando entrar a España debido a las restricciones del COVID, pero esta aerolínea no le dio ningún tipo de explicación a mi papá. No conformes con eso, dejaron a todas las personas que ellos habían impedido que abordaran el vuelo a Madrid, los dejaron incomunicados en el aeropuerto de Estambul. Mi papá solamente tuvo acceso al internet durante media hora. Después de esa media hora ya no había más acceso a internet. Mi papá fue víctima de maltratos y de torturas por parte de Turkish Airlines mientras estuvo en Estambul. ¿Por qué? Porque Turkish Airlines, primero, no les quiso nunca hablar en su idioma. Segundo,
Cada vez que mi papá solicitó la ayuda para conseguir un hotel, porque mi papá no quería quedarse durmiendo en el aeropuerto, le negaron la ayuda, le negaron el apoyo, le negaron la respuesta. Y no conforme con eso, le rompieron el boarding pass en la cara. Cuando mi papá solicitó que por favor le imprimieran otro boarding pass, no le quisieron imprimir otro boarding pass. Esto obligó a mi papá a quedarse en un área del aeropuerto de Estambul en donde no tenía acceso ni a las tiendas, ni a comida, ni a nadie. Y la aerolínea no les dio comida, la aerolínea no les proporcionó agua. Mi papá tuvo que dormir en el piso durante 2 días completamente incomunicado de su familia, a una temperatura de -5 grados centígrados, porque ni siquiera había calefacción en ese lugar. Y no solamente conforme con eso, cada vez que mi papá pedía ayuda, le decían que le hablara en inglés. Cuando mi papá buscó ayuda de parte de otros pasajeros, como un colombiano que estaba allí, un mexicano que también estaba en la misma situación y un norteamericano, se unieron y fueron a pedir ayuda, pues la aerolínea se hizo la vista gorda y no quiso ayudarlos. ¿Por qué yo estoy haciendo este live? Porque yo necesito que esta denuncia en contra de Turkish Airlines se haga viral. Yo necesito que todos mis amigos sepan que esto no es una realidad que le pasó solamente a mi papá por ser venezolano. Junto con mi papá había personas de Colombia, de México, de diferentes partes de Latinoamérica. Si tú hoy te metes y tratas de comprar un pasaje aéreo hacia algún destino que tenga restricciones por el COVID, pues adivina quién te va a vender el pasaje: Turkish Airlines. Pero Turkish Airlines no se hace responsable de absolutamente nada. Yo estoy alterada en estos momentos porque después de toda la odisea que nosotros vivimos la semana pasada, pasamos 48 horas incomunicados sin tener noticias de mi papá, sin saber si mi papá estaba vivo, estaba muerto, le había pasado algo, no sabíamos absolutamente nada. Y llamábamos a la aerolínea y la aerolínea no nos daba respuesta. Llamábamos al aeropuerto de Estambul y no nos daban respuesta. Llamábamos a la policía aeroportuaria en el aeropuerto de Estambul y tampoco nos dieron respuesta. Logramos conseguir respuesta de parte de mi papá y tener información de él gracias al consulado de Estambul en Venezuela y gracias al consulado de Venezuela en Estambul, y haciendo las conexiones con los consulados fue que nosotros logramos tener noticias de esos pasajeros. La mayoría de esos pasajeros eran personas senior, personas de la tercera edad. Casi todos ellos no sabían cómo manejar el teléfono para poderse comunicar, para tomar fotos y videos de los maltratos a los cuales estaban siendo sometidos. 2 de los pasajeros que estaban allí tenían mascotas con ellos y los animalitos que venían con ellos, que eran 2 perritos, tampoco les dieron comida, no les dieron agua, venían de todo el estrés del vuelo y así se quedaron por 3 días, señores. Esto fue terrible. Del vuelo de Venezuela fueron afectadas por lo menos unos 6 pasajeros. Pero esto no es solamente, como te estoy diciendo, no son solamente los pasajeros de Venezuela. Mi papá conoció pasajeros de México, de Colombia, de Estados Unidos que estaban pasando por la misma tragedia. Turkish Airlines te vende un boleto. Turkish Airlines te monta en el avión y una vez que tú estás en el aeropuerto de Estambul, a ellos no les importa más nada. Esto no puede seguir pasando. Esto no puede pasar, lo que vivió mi familia, el secuestro de un familiar en un país como Estambul, en donde no hablan tu idioma, y el hecho de que una aerolínea no se responsabilice por haberte vendido un boleto y por tus derechos como pasajero. Esto es algo que no se puede repetir. Yo le pido por favor a todo el que escuche este live que por favor lo compartan y lo hagan viral, porque nosotros tenemos que hacer algo para que Turkish Airlines se responsabilice por los daños causados, no solamente a los pasajeros, sino también a los familiares, que son daños de tipo humano. Entonces, amigos, cuento con ustedes, por favor, compartan este mensaje, háganlo viral. No puede ser que Turkish Airlines siga vendiendo boletos aéreos. Esta gente tiene que parar. Esta gente tiene que detenerse. Y si nosotros no lo hacemos a través de una protesta continua, ellos no van a hacerlo. Nosotros tenemos que hacer que esto llegue a los medios de comunicación. Les abrazo, les saludo y cuento con ustedes. Dios les bendiga.
Adolfo Lara es un venezolano de 71 años que voló el pasado 1 de diciembre desde La Guaira, rumbo a Madrid en un avión de Turkish Airlines, con el objetivo de reencontrarse con su hija que vive en España. Una decisión forzada por la soledad que atraviesa desde que falleció su esposa. Dicho vuelo tenía una escala en Estambul, Turquía, una parada obligatoria por las restricciones debido a la pandemia, y para su sorpresa no pudo continuar su trayecto hacia la madre patria. Su hija, Saray Lara, ha denunciado en sus redes sociales los atropellos que vivió su papá por parte del personal de Turkish Airlines, que van desde actos de xenofobia, maltrato verbal, vejaciones, discriminación y más. Nosotros, el personal de Prensa Sin Mordaza, nos dispusimos a hacer seguimiento a los hechos y encontramos que este no es el único caso y que los atropellos se multiplican a diario con usuarios de distintas nacionalidades. Estamos aquí en el aeropuerto de Estambul, en Turquía. Queremos denunciar o mostrarles que fuimos atropellados con nuestros derechos. Por ningún motivo o nos explicaron una razón de por qué no nos dejaban ir a España u otros destinos. No nos estaban dando información de por qué nos estaban cancelando los vuelos y ni siquiera nos estaban dando información para reponernos los vuelos. Saray aclara que su denuncia no está relacionada con la prohibición de entrada de su padre a suelo europeo, sino a los abusos y atropellos por parte del personal de Turkish Airlines, que se negaron a darle información de por qué no podía seguir su conexión. Fíjate, yo estoy denunciando no el hecho de que a mi papá no le hayan dado ingreso a la conexión, que ya de por sí me parece una irregularidad, porque a mi papá le debieron haber chequeado los documentos en Venezuela y si existía una imposibilidad de mi papá ingresar a la Comunidad Europea, eso la aerolínea lo podía identificar en Maiquetía. No tenía por qué identificarlo en Estambul después de 12 horas de vuelo. Pero yo trabajé muchos años en líneas aéreas y yo entiendo y digo, ok, está bien, decidiste en la conexión, fue que te diste cuenta. Y entonces vas a regresar al pasajero. El deber ser es que a mi papá se le proporcionara la información requerida para que él supiera lo que estaba ocurriendo. A mi papá le negaron la información. A partir de ese momento lo rechazaron. Lo trataron como con xenofobia. Le hacían así, shh, shh, fuera, fuera, fuera. Tú a una persona no le dices fuera, fuera, fuera. Tú a una persona la escuchas cuando te está preguntando alguna información. Le decían English. Mi papá, como no habla inglés, mi papá buscó ayuda para que alguna persona que pudiera entender el español y entender el inglés se comunicara con el personal de la aerolínea. Y pues consiguió a 2 personas. En la primera ocasión consigue a una persona asiática que estaba en las mismas circunstancias de mi papá, peleando con la aerolínea porque tenía días en el aeropuerto, viviendo la misma situación. Y ese señor hablaba inglés y hablaba español también. Y entonces le dijo a la azafata, mira, explícales por qué no los estás dejando ingresar. Y la azafata lo único que le decía era que no tenía visado, que no tenían documentación. Cuando van a los otros venezolanos que estaban allí en la misma situación, porque mi papá se consiguió con un grupo de más o menos unos 5 o 6 venezolanos que estaban pasando por la misma situación y que ellos tenían los documentos, como quien dice, a mi papá le decían que mi papá no tenía visado, no tenía pasaporte. A otra señora le decían que lo que le faltaba era la prueba del PCR. Y la señora tenía la prueba del PCR, mi papá, ella no tenía la prueba del PCR, pero mi papá tenía la prueba del PCR. Y le decían, pero yo tengo la prueba del PCR. ¿Por qué no me dejas pasar a mí? A otra persona le dijeron que era que nada más eran familiares directos, cónyuges. Y la señora era esposa de un comunitario. O sea, que en realidad la aerolínea nunca dio una información sólida de las razones por las cuales o cuál era el documento real que les estaba faltando a este grupo de venezolanos para ingresar. ¿Qué ocurre? Que los dejan allí todas estas horas sin darle ningún tipo de información relacionada con el por qué lo estaban dejando allí. Luego mi papá le dice, bueno, mira, ¿cuándo me voy a regresar a Venezuela? Porque después de que te dicen, ya no vas a ingresar, mi papá ni siquiera estaba peleando que lo dejaran pasar a España. Mi papá, la siguiente pregunta fue,
cuando me retorno a Venezuela. Y por favor, denme la información de un hotel, porque yo quiero ir a un hotel para poder dormir, porque después de 12 horas de vuelo, tú lo que quieres es dormir. Entonces, la aerolínea le dijo, la señora, mi papá le muestra el boarding pass a la señora y el asiático le dice la información. Y la mujer agarró el boarding pass de mi papá y le rompió el boarding pass en la cara a mi papá. Cuando esta persona hace esto, mi papá se ve imposibilitado de moverse, porque para tú desplazarte en el aeropuerto de Estambul y salir del área donde ellos estaban para el área de tiendas o para el área de restaurantes, mi papá necesitaba tener el boarding pass, porque cada vez que tú vas a comprar en el duty free, ¿qué es lo que te piden? El boarding pass. O cada vez que tú te vas a desplazar a un punto de seguridad o de chequeo, ¿qué te piden? El boarding pass. Mi papá no tenía el boarding pass. Entonces mi papá le dice a la señora, mira, imprímeme por lo menos, ya me rompiste imprímeme el del tramo a Venezuela. Y se niegan a imprimirle el tramo a Venezuela, diciéndole que eso no se lo van a imprimir sino hasta el sábado. O sea, que él tenía que esperar 3 días en el aeropuerto, en esa área donde él estaba, que entre paréntesis no tenía calefacción, no tenía posibilidades de comunicarse con nosotros, esperando a un vuelo de conexión cuando técnicamente mi papá hubiese podido salir en Estambul, porque los venezolanos no tenemos prohibición de ingresar a Estambul, ni necesitamos un visado especial para ingresar a Estambul. Entonces, mi papá tuvo que esperar en esa área del aeropuerto al menos esa noche y el día siguiente, que fue cuando le imprimieron un boarding pass. Y luego de que le imprimen el boarding pass, no se lo querían entregar. Mi papá tiene que forcejear con la mujer y arrebatarle el boarding pass que le pertenecía a él de las manos para poder mi papá salir del área donde estaba y buscar un lugar más cómodo para pasar la noche, comprarse un abrigo y poderse comprar comida diferente a la de una máquina dispensadora. Porque hasta ese punto, mi papá solamente había podido comer comida de una máquina dispensadora. La aerolínea no les dio agua, la aerolínea no les ofreció ningún tipo de refrigerio a esos pasajeros que estaban ahí esperando, cuando el deber ser es que por lo menos ellos iban a tener durante 3 días a esos pasajeros esperando un vuelo de conexión, le tenían que dar por lo menos la comida del refrigerio, o por lo menos colócalos en un sitio en donde no pasen frío, que tenga una calefacción adecuada. Eso que tú describes es inhumanidad. Es inhumano completamente. Es inhumano completamente. Luis Alejandro López es otro usuario que ha sido atropellado, discriminado y maltratado por el personal de Turkish Airlines. De acuerdo con el testimonio de este colombiano, la aerolínea nunca le comunicó que si salía del espacio Schengen, lo hacía bajo su responsabilidad. A la puerta de embarque, el muchacho que me atendió y que me dio la información fue grosero, no me quería dar información, me hacía mala cara. No lo hacía pareciera que no le gustara su trabajo, pareciera que no estuviera tratando con una persona, sino con un animal, o peor aún. Al ver que yo le estaba insistiendo y le repetía insistentemente cuál es la razón, necesito viajar, quiero saber qué es lo que está pasando, por qué no puedo viajar, me dijo, usted no viaja en este vuelo, de mala forma, porque no fue una respuesta acorde con lo que uno espera y como de la forma que yo pregunté, que yo siempre lo hice de manera respetuosa, de forma grosera me dijo, diríjase a un counter y allá tiene que mirar qué puede solucionar con el tema de su ticket, pero usted en este vuelo no viaja. Fui al counter y recibí el mismo trato. En el counter me ofrecieron un trato vil, un trato cruel, no me daban información. Lo único que me decían era que lo máximo que podían hacer era enviarme a mi país. Obviamente me tocaba pagar por regresar a mi país cuando yo tenía ya un tiquete comprado desde la ciudad de Madrid hacia Bogotá, haciendo escala por México. Pese a sus esfuerzos, Luis Alejandro no pudo retornar a España y fue deportado a Colombia, costeando además el pasaje de retorno a su país. Todo esto por el mal proceder de la aerolínea, y asegura que no es el único que vivió estas irregularidades. Es tan irresponsable de mandar a una persona a la calle para decirle vaya a una embajada que ni siquiera es la de uno,
que si yo no hubiera averiguado que estaba cerrada y hubiera salido, hubiera perdido dinero en taxis, me hubiera tocado buscar un hotel, me hubiera tocado buscar otros tiquetes de avión, porque pues ya la aerolínea no me hubiera solucionado nada. De hecho, la aerolínea nunca me solucionó nada y quiero dejar la anotación ahí. Las instrucciones no fueron claras, las instrucciones fueron muy vagas y fueron de mala gana. Vuelvo y repito, siempre hubo un trato como cruel y como despectivo cuando se estaban dirigiendo hacia mí. Y pues al averiguar y al hacer las averiguaciones me encontré con otros 2 pasajeros que estaban teniendo una situación parecida. Y quiero ser enfático de que en este video estoy comentando mi situación, pero también quiero decirle a la aerolínea, a Turkish Airlines, que yo voy a servir como testigo del trato que le ofrecieron al señor Eduardo Lara y a la señorita Paulina del país de México, en donde no les ofrecieron información, no les ofrecieron nunca un buen trato, no les ofrecieron solución, y que la única forma de yo medio poder ayudar fue traducir algunas de las cosas que ellos necesitaban hablar allá. Pero pues realmente no me parece que ese sea el trato con el señor Eduardo Lara, que es un señor de 71 años, que bien la aerolínea pudo haber conseguido un traductor que no le hubiera costado mucho, y hubieran solucionado el tema no solamente con él, sino con muchos más pasajeros que me vine a enterar y los vine a conocer posteriormente ya estando en el aeropuerto. Por su parte, Saray Lara también denuncia que Turkish Airlines no proporcionó un traductor a su padre, lo cual representa una discriminación e impidió que Adolfo, de 71 años, pudiera ir a descansar a un hotel. Además, destaca que pasaron más de 12 horas sin poder comunicarse con su papá, por lo cual se dispusieron a llamar en diversas ocasiones al centro de atención al cliente de la aerolínea. Sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta favorable. Fíjate lo irregular de esta aerolínea. Nosotros llamamos por lo menos en 4 ocasiones al centro de atención al cliente de la aerolínea. Yo dejé 2 feedback. En el primero que dejé, pedí que por favor, como a nivel de emergencia, yo les dije, yo tengo aproximadamente 12 horas que no tengo ningún tipo de información de mi papá. No sabemos nada de él, no sabemos si está dentro del aeropuerto, si salió. Yo necesito que por favor ustedes me digan, primero, por qué lo regresaron para ver si nosotros podemos hacer algo más. Y segundo, que me ayuden a comunicarme con mi papá, porque no lo conseguimos. La aerolínea realiza el reclamo y el feedback como un reclamo de emergencia y me responden a la hora con un correo electrónico en el que ellos me informan que mi papá le fue negado el acceso al vuelo a Madrid por falta de visado o pasaporte y que por lo tanto esto es responsabilidad del pasajero, no de la aerolínea. Bueno, cuando yo recibo esa respuesta, yo me quedo tranquila y digo, bueno, vamos a esperar, porque si ellos van y me informan que a mi papá lo iban a retornar en un vuelo el día 5 de diciembre. Me hablaban en turco, me dejaban esperando, me colgaban el teléfono. Nunca me dieron ninguna respuesta que realmente me pudiera ayudar. Vuelvo a llamar para levantar un nuevo feedback, porque la gente que atendía a nivel de feedback parecía por lo menos un poco más accesible. Y le hablo a esta gente y le explico la situación. Levantan el feedback nuevamente como emergencia y me dicen, mira, no te preocupes, porque ya este feedback, ya yo no estoy pidiendo información acerca del por qué dejaron a mi papá. Yo en este feedback estoy diciendo, mi papá está desaparecido, está incomunicado y debe estar en el aeropuerto de Estambul pasando hambre, pasando frío y sin posibilidad de comunicarse con su familia. Por favor, yo necesito que ustedes se pongan en contacto con la aerolínea para que mi papá pueda esperar mi llamada a la aerolínea en cualquier punto de escritorio o counter de allí de ayuda del área de la aerolínea. Colocan el feedback y me dicen, bueno, señorita, hay que esperar. Espere un par de horas. Esperé un par de horas y me mandan un correo electrónico con la misma respuesta.
¿Pero por qué esperar un par de horas? ¿Cuál es la...? Porque ellos me dicen que tenían que esperar un par de horas a contactar a mi papá. Me decían, bueno, vamos a comenzar a llamarlo y pues necesitamos esperar a que su papá se ponga en contacto con la aerolínea y que responda a los llamados que le vamos a hacer. Pero nosotros no podemos hacer eso desde acá. Nosotros tenemos que transferir desde el área de feedback la llamada y la solicitud para que ellos la puedan procesar. Entonces, para dar tiempo a que todo esto ocurra, denos un par de horas. Pero como ya les dijimos, el caso de Adolfo destapó un sinfín de atropellos y hechos irregulares, como es el caso de otra venezolana que pasó más de una semana en el aeropuerto de Estambul, aislada por el personal de Turkish Airlines, que la maltrató a ella y a su hijo menor de edad por no saber hablar inglés y hasta le negaron la comida. Yo vi algo súper extraño, pero lo vi el último día porque yo no estuve en lo que me entregaron mi boleto para de vuelta a Venezuela. Yo dije, bueno, tengo 5 días para que mi esposo me mande toda la documentación, que en realidad me la mandó, y ellos de verdad no quisieron dejarme volar. Ellos son autónomos y no quisieron. Entonces, de tanto atropello y viendo todo el maltrato, porque de verdad maltratan mucho a uno, se burlan de uno, se burlan de nuestro idioma, no les importa, o sea, son totalmente inhumanos. Me doy cuenta de que están repartiendo hamburguesas, papitas fritas. Yo los vi en algún momento, pero yo pensé que eran que ellos los habían comprado. No, llegaron las personas de Turkish Airlines, las personas de la aerolínea, con un carrito y le repartieron a diferentes nacionalidades, pero a los venezolanos. Yo le estaba preguntando a un compatriota también venezolano, que si le habían dado comida. Él me dice que no, de hecho en el sitio donde estábamos presos, porque ni siquiera podíamos comprar comida. Entonces, a la hora de subir los tutti free hacia el lobby, cuando querías ingresar otra vez en el lugar donde estabas, no te dejaba, no te permitía. Entonces, tenías que quedarte ahí preso, ¿no? Entonces, me di cuenta que le estaban dando comida a todo. Y yo pregunto, no, esos son para los yo le pregunto a uno de ellos, que hablaba muy poco español, de Málaga, por cierto. Y entonces me dice, no, esto es para los deportados. Mando a mi hijo y bueno, ando a buscar. Ya era el último día, era hoy, pues ya hemos gastado $100 y pico porque es súper caro la comida acá. Y bueno, nada, no nos quedaba de otra que comer. Y gracias a Dios teníamos el dinero en ese momento, que no era para esto, pero bueno. Entonces el niño fue y le dijo, no, estos son para los deportados. Claro, él no responde y yo no lo mando a que se lo sigan humillando otra vez, sino le digo, no, vente, ahora en la noche cuando terminemos aquí, a ver si me dicen si sí o no, porque ya me habían mandado de hecho la invitación, la invitación desde España, o sea, el permiso para que nosotros ingresemos. Ellos me dijeron que no. Entonces yo no seguí insistiendo porque ya estaba cansada, agotada, y le digo a mi hijo, no insista, hijo, vente, no quería que lo humillaran de esa manera, que le dijeran que no. Pero de hecho la comida era para los deportados y nosotros estábamos entre los deportados y a nosotros no nos dieron comida, nos maltrataron. Entre los pasajeros había una señora que sufre de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, y tenía una mascota, y el perro ladraba, era un desastre. Y esa señora tuvo que esperar allí en ese aeropuerto sentada en una silla los 3 días. Y a esa señora no le dieron tampoco ningún tipo de información. Por nuestra parte, desde el equipo de Prensa Sin Mordaza tratamos de contactar con la directiva de la aerolínea y esta fue la respuesta que recibimos. Buenos días, bienvenido a la Internacional de Turkish Airlines. Mi nombre es Leodan, ¿qué les puedo asistir? Buenos días, estaba llamando de Prensa Sin Mordaza. Estamos tratando de contactar con el personal directivo de la empresa para obtener información sobre una denuncia pública que se ha hecho sobre la aerolínea. ¿Cómo podríamos contactar con la directiva? ¿Con la directiva de qué? De Turkish Airlines. Un momento, por favor. Muchas gracias. ¿Quieres una respuesta? Puedes entrar en la página de Turkish Airlines, puedes dejar un comentario ahí y puedes esperar una respuesta. ¿Ok?